La traición. El amor es tan hermoso como desesperante. Hay momentos en los que puede transformar las tormentas en una tarde de primavera. Sin embargo, con aquel mismo poder, puede convertir el ramo más hermoso de rosas en el bulto más desagradable y repulsivo de serpientes. Así es el amor, un motivo de vida, así como de muerte. Mi nombre es Gustavo Ruiz y actualmente tengo 39 años, pero la historia que el día de hoy les vengo a compartir ocurrió en el año 2018. 14 de febrero de 2018, para ser más exacto. La primera confesión que me veo obligado a hacer es aquella que muy pocos tienen las agallas necesarias para reconocer y decir en voz alta, y es la siguiente. Fui un infiel, y no me arrepentía de serlo. Así es, le fui infiel a mi esposa de 8 años de matrimonio. Quisiera poder afirmar que aquello ha sido lo peor que he hecho, pero me temo que no sería cierto decir algo como eso. Pues, mi matrimonio con mi esposa Valeria estaba más marchito y degradado que cualquier otra planta en pleno descuido. Para no hacer larga la explicación, lo resumiré al hecho de que ya no nos entendíamos, ni siquiera en las cosas más pequeñas y cotidianas del día. Siempre, de un pequeño desacuerdo como decir blanco y negro, derivaban interminables discusiones y pláticas infestadas de reproches mutuos. Y en mi defensa, he de decir que fui yo quien se atrevió a sugerir el divorcio como una alternativa razonable y amable de dejar las cosas. No obstante, Valeria, tan aferrada como ella sola, se negó a ponerle un fin a nuestro calvario, y dijo que no le daría un cierre a nuestra historia, al menos no sin antes tratar con todas las opciones. Vaya martirio. Hay algo 1000 veces peor que enfrentar un proceso de separación, y eso es tener que estar a la fuerza con alguien, porque la separación te la ha negado a ti. Cuando estás en busca de libertad, y no la consigues por tener a alguien detrás tuyo acechándote las 24 horas, te comienzas a preguntar: ¿cómo es posible que antes te llegué a amar tanto y ahora te odie? Pues bien, esa era la situación de mi matrimonio con Valeria. No era el tipo de hombre al que le gustaba jugar al 2x1, más bien, era un hombre enamorado de alguien especial, con quien no era completamente libre de estar, por culpa de Valeria. Sé que al principio no lo quise ver, pero debo decir que Valeria era una chantajista, manipuladora, sociópata y demente. Era esas cosas negativas y muchas más. Era la última persona con la que quería compartir mi tiempo y espacio, para ser sincero. Ya sé que suena un tanto cruel de mi parte, mas, lo que en verdad estaba completamente retorcido, era que, aun sabiendo todo lo anterior, ella continuaba insistiendo en estar conmigo. Y más que amarme, creo que solo estaba obsesionada y le costaba trabajo asemejar las derrotas. Y ya que estamos en la hora de hablar con la verdad, iré directo a aquel 14 de febrero del que les hablé al inicio. Día de San Valentín. En punto de las 12 de la madrugada, Valeria se quiso poner detallista, sirviendo una cena especial que según le había tomado cerca de 4 horas preparar. Yo podía no estar enamorado, mas no por eso iba a portarme como un grosero, así que acepté el gesto y le agradecí por tomarse el tiempo de preparar aquella inesperada cena. Debo confesar que, sin importar cuántos detalles se esmeraba por tener Valeria, mi mente y mis sentimientos ya solo estaban enfocados en Débora, la chica con la que había estado saliendo hace ya más de 4 meses. Al término de la cena, puse la excusa de que debía ir al baño, pero lo cierto es que solo me aparté para revisar si tenía mensajes nuevos en el celular. Débora llevaba poco más de 5 horas sin responder, lo cual no era algo normal en ella. Recuerdo que esa noche me fui a dormir pensando en varias posibilidades negativas y enfermizas. Como que, por ejemplo, pudo no haber contestado a mis mensajes porque ahora se encontraba con alguien más, dándole inicio a San Valentín. Así que, a la mañana siguiente, desde que amaneció, me la pasé buscándola y mandándole mensajes de forma insistente.
pues, por ser 14 de febrero quería saber si la podía invitar a algún lugar para hacer algo especial, como ir al cine o comer algún platillo nuevo. No me importaba pasarla con Valeria, porque ella no era más la persona de la que estaba enamorado. De manera inusual, las horas continuaban avanzando sin ningún mensaje de Débora, lo cual me comenzó a preocupar. Fuera de mis inseguridades un tanto posesivas, me daba miedo pensar en que ésta no se encontrara bien. Como aún no era alguien cercano ni a su familia ni a su círculo social, no estaba seguro de a quién preguntarle. Por lo tanto, parecía que no tenía suficientes opciones, más que esperar a que ella encontrara mis notificaciones y las respondiera. De pronto, escuché a Valeria hablarme desde la cocina. De tan preocupado y confundido que estaba, incluso olvidé que mi esposa se hallaba en la casa. Y sin poder ocultar el disgusto que me generó su interrupción, fui allá y le pregunté si le podía ayudar en algo o qué era lo que se le ofrecía. Y en respuesta, dijo que necesitaba decirme un par de cosas. Entonces, nos sentamos cerca del comedor y, de solo imaginar que de nuevo tendría que escucharla, me sentí aburrido e incluso atrapado en un estado de somnolencia. ¿Qué es lo que me tienes que decir?, le cuestioné de forma insistente, deseando que fuera rápido para poderme quitar de su lado. Valeria me sonrió con cierta ternura que parecía ser fingida, y me preguntó, ¿te gustó la cena que te serví anoche? Enseguida le dije que sí, haciendo énfasis en que llevaba tiempo sin probar algo tan delicioso, aunque solo lo mencioné como un comentario amable, me pareció que quedaría bien. Me alegra mucho que te gustara, dijo, haciendo una pausa para reír, entonces, con un tono de voz más serio pronunció, ahora ya sabes en dónde es que estuvo en todo este tiempo. ¿A qué te refieres?, pregunté perplejo. Actuando con una cotidianidad que resultaba bizarra, Valeria me contestó, me refiero a que, aquello que te cenaste con tanto gusto anoche, era ella. En ese instante, sentí que mi cabeza estaba por estallar y mi corazón al borde de un ataque. Por más que le pregunté si se trataba de una broma de pésimo gusto, Valeria se mantenía con el dedo en el renglón, pues, me había servido a Débora de comer. Y quebrándome en llanto, le ordené que me lo demostrara, y eso fue lo peor que le pude haber pedido. Pues, llevándome hacia la azotehuela, me hizo ver los restos que quedaron de ella. En efecto, mi esposa enferma la mató, y aguardó a que fuera 14 de febrero para hacérmelo saber. De pronto, atravesé la crisis nerviosa más fuerte de mi vida, estaba completamente en shock, destrozado y también asqueado. Sin siquiera poder asimilar lo que ahora sabía, me apresuré a entrar de nuevo a la casa, para después obligarme a vomitar de frente al lavado. Valeria entró a la casa riéndose y burlándose de aquel escenario tan grotesco, mencionó que no tenía caso que intentara vomitar, pues incluso ya tenía más de 12 horas desde que cenamos. Y en un retorcido ataque de pánico, me puse a aventar al suelo todo lo que me encontraba, para no dejar que la rabia me condujera a dañar a Valeria. A pesar de ser un momento sumamente surrealista y bizarro, traté de no hacer lo peor. Sin embargo, hasta que acepté que no quedaba marcha atrás con lo que ésta hizo, fue que me apresuré a llamar a la policía. Esperaba que Valeria intentara escapar, pero, incluso cuando las patrullas ya venían en camino, ella se sentó a esperarlas con una sonrisa en el rostro, demostrando lo bastante trastornada que se encontraba de la cabeza. Y en cuanto los policías entraron a la casa, Valeria se entregó a ellos contenta, afirmando que no se arrepentía de nada, en lo absoluto. Luego de que la detuvieran, llegaron los forenses a la casa. Para investigar si es que existió o no alguna complicidad entre nosotros para acabar con Débora, también me tuvieron que detener a mí, para hacer su parte de la investigación. De todos los días del amor y la amistad, estaba enfrentando el más traumático. Al llegar a la delegación, mientras que les daba mi testimonio y versión sobre cómo fueron las cosas, empecé a presentar fiebre, acompañada de una arritmia cardíaca.
Debido a que mi estado físico en lugar de estabilizarse solo empeoraba, se ofrecieron a acompañarme hasta un hospital cercano. Mientras que afuera las personas celebraban tanto al amor como a la amistad, yo sufría la muerte de mi amada, a la cual ingerí sin ser consciente. La serie de síntomas en mí incrementaban conforme pasaban las horas. Entrando al hospital, sentí que algo en mi estómago se retorcía, provocándome dolores espantosos. Al hablar de mis síntomas con los doctores, mientras que estos me hacían el chequeo general, pude notar en sus rostros cómo subestimaban lo mal que me sentía. Ellos dijeron que ahora debía de esperar a que me sacaran un ultrasonido. Después de 30 minutos en los cuales nada sucedió, a pesar de la debilidad que sentía a nivel general, me armé de coraje para salir escapando de allí. En aquel hospital demorarían eternidades tan solo en fingir atención y ya estaba harto de tener que responder preguntas desagradables por incontable número de veces. Sí, ahora había escapado de la ley. De un día a otro, pasé de ser un hombre funcional y con alguien a quien amaba, a un maldito caníbal, próximo a ser buscado. Por lo que, desesperado por recibir atención de verdad y cuanto antes, me acerqué al primer médico particular que me encontré en el camino. Después de aguardar a que pasaran los primeros 3 turnos, entré con el doctor y le expliqué las cosas tal cual eran. Llevaba horas de haber ingerido suficiente carne humana y ahora mi cuerpo se sentía débil, en exceso adolorido y con síntomas tan extraños que se seguían sumando. Ahora, sentía que estaba teniendo problemas en la vista, pues, por instantes, las cosas las veía borrosas. Después de explicarle al doctor que sentía como si mi cuerpo me estuviera dejando de funcionar, puso mayor atención con su estetoscopio. Este me dio la razón y dijo que mis movimientos tanto estomacales como a nivel cardíaco se estaban presentando anomalías. El estómago estaba cerca del hilio paralítico y mi frecuencia cardíaca presentaba arritmias. Como una broma cruel del destino, aquel mismo doctor me mandó a hacerme algunos estudios de laboratorio que resultaron ser los mismos, por los que me mantuvieron en espera adentro del hospital. Por el lado médico no parecía contar con una ayuda que fuera inmediata, tomando en cuenta lo pronto que necesitaba el ser atendido. Aferrándome a algo que estaba al alcance de todos, mientras caminaba débil entre las calles, rogué por llegar hasta una iglesia. Cada segundo me sentía más enfermo, como si me estuviera muriendo por dentro. No sabía si se trataba de sugestión o de intuición, pero algo me hacía pensar que, tanto mis órganos como tejidos se empezaban a descomponer. Mis piernas y brazos se hacían cada vez más débiles, como si no fuera capaz de mantenerme de pie. Me sentía un tanto muerto, y sin embargo, aún vivo. Pero por fortuna, a unos cuantos metros vi una iglesia, repleta a más no poder. Todas las personas que salían allí llevaban una cruz de cenizas en sus frentes. Entonces, recordé que aquel miércoles no era como cualquier otro en el calendario, era miércoles de cenizas. Los fieles creyentes daban inicio a su penitencia, demostraban su arrepentimiento y también iniciaban su ayuno, y entre todos ellos estaba yo, desesperado por al menos llegar hasta uno de los altares. Quise apresurar mis pasos, pero solo conseguí que la debilidad aumentara. Faltando menos para llegar a la iglesia, caí al suelo de rodillas. Estando en mis mejores condiciones, aquella distancia la hubiera visto como algo fácil de alcanzar. Sin embargo, con todas las dolencias y pérdida de la fuerza, parecía una distancia imposible de alcanzar, sin importar cuánto me esforzara. Los creyentes a mi alrededor continuaron con su camino a la iglesia, mientras que yo, con mis rodillas en el piso y las manos apoyadas en la banqueta, empecé a dar arcadas, sintiendo ardor por aquello que subía por mi garganta. Una vez que esa cosa logró salir de mí, descubrí con horror que eran mechones del cabello de Débora, cubiertos de sangre. Enseguida, de frente a mí, aparecieron un par de pies descalzos, con esmalte azul. No necesité levantar la mirada para saber de quién se trataba. En muchas culturas,
Los pies descalzos eran tomados en cuenta como representación a la muerte y aquellos quienes alcanzaban el descanso. Aún sin alzar la mirada, me puse a llorar de frente a ese par de pies, suplicando perdón. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, escuché a la voz de Débora reclamar. ¿Cómo te pudiste alimentar de mí y aún así disfrutarlo? Al alzar la cabeza para pedirle perdón de frente, vi a mi amada convertida en algo espantoso, un espectro con el aspecto deshecho y maltratado. Parecía que ya le habían hecho el daño suficiente. Valeria se encargó de hacerla sufrir tanto como pudo. Y debido a la impresión, traté de escapar de allí, arrastrándome por la banqueta hasta que todo mi cuerpo se puso a temblar. Sin ser capaz de hacer un movimiento más, me terminé desvaneciendo enfrente de un local lleno de veladoras y símbolos dibujados con gis blanco. A pesar de la debilidad que impedía volver a abrir bien los ojos, sentí como entre dos personas me cargaron y me llevaron allí adentro. Después, untaron algo en las palmas de mis manos y pies y comenzaron a sobar. Poco a poco pude volver a abrir los ojos. Ahora estaba en lo que parecía ser el consultorio de un curandero. Por los rincones había muchos ramos, veladoras e inciensos. ¿Puedes escucharme?, me preguntó el señor que me sobaba las palmas de las manos, presentándose como Don Tito. Luego de apenas lograr responderle, este me dijo que no había llegado hasta su consultorio por casualidad, sino porque mi espíritu estaba en busca de ayuda y sabía a dónde debía dirigirse. ¿Qué es lo que te atormenta, hijo?, preguntó, salpicándome la frente con agua bendita. Estoy enfermo, le contesté, esforzándome más de la cuenta para poder hablar. Mi esposa me sirvió de comer carne de la mujer que más amaba. Dicho esto, el señor de vestimentas blancas y apariencia de sabio dijo que el mal que me aquejaba podía arrastrarme a la tumba. Mientras me retorcía de dolor sobre una camilla, Don Tito me explicó que estaba recibiendo uno de los castigos más severos, impuesto tanto por mi propio espíritu como por las almas de mis antepasados. El tormento por el que ahora atravesaba era el castigo merecido para cualquiera que tuviese el atrevimiento de comerse a un ser querido. Don Tito me explicó que se trataba de un mal poco conocido, debido a lo inusual que era el ver a alguien cometer canibalismo en contra de los suyos. Y como ejemplo, me contó la historia de dos pequeños hermanos, quienes se quedaron atrapados con su madre moribunda, entre los escombros que quedaron tras el terremoto del 85 en México. Mencionó que, después de largos días luchando por sobrevivir, entre ambos se empezaron a alimentar de la carne de su propia madre. Aquella carne los ayudó a sobrevivir momentáneamente, pues, lo que ellos no sabían, era que se estaban condenando a una agonía dolorosa. Los niños fueron encontrados poco después, pero, para entonces, ya habían enfermado. Finalmente, en la autopsia que se les practicó, encontraron los órganos de ambos en estado avanzado de descomposición. El castigo le hacía pagar al caníbal desde las entrañas. ¿No existe ninguna forma de que me pueda salvar?, pregunté. Por lo que, Don Tito comentó que existía una oportunidad, pero debíamos de actuar antes de que se cumplieran 24 horas de haber probado la carne de mi semejante. Este me habló acerca de un tema que parecía lo bastante fantasioso de creer, pero que se trataba de algo tan real que incluso llevaba décadas siendo investigado por científicos. Aquel era el tema de las operaciones milagrosas. Y para demostrarme que hablaba en serio, buscó en su celular chamana Pachita y trasplantes milagrosos. Entonces, me leyó algunos artículos de periódicos y también me mostró videos que hablaban a detalle sobre estas prácticas llevadas a cabo por los chamanes más experimentados y conectados con sus poderes místicos. Una vez que comprendí el tema, Don Tito afirmó conocer a un chamán que podía salvarme la vida, el cual vivía en un cerro rumbo a Yecapistla. Le decían Don Santana, el chamán de los lagartos. Siendo aquella mi única esperanza para sobrevivir al castigo en el que me hicieron caer, le supliqué a Don Tito que me ayudara a llegar con el chamán Santana y a cambio se lo iba a agradecer de por vida,
tanto económicamente como en los demás aspectos. De solo ver lo mal que me encontraba, aceptó llevarme en compañía de su ayudante. Acordado esto último, me llevaron adentro de un pequeño coche y me hicieron esperar allí por unos minutos en lo que cerraban el local de curaciones de Don Tito. Empezado el camino, me advirtieron que no sería un viaje corto, mas, si conseguíamos llegar antes de que fuera 15 de febrero, entonces la posibilidad de salvarme la vida iba a ser grande. Las horas en la carretera pasaban con gran lentitud. Podía sentir mis latidos apenas surgiendo con lentitud, mientras que mis pulmones se esforzaban por conseguir que el aire pasara. Con tal de mantenerme algo distraído durante el camino, Don Tito me platicó sobre la historia del chamán Santana y por qué es que le apodaron el chamán de los lagartos. Según me comentó, este hombre con dones de curación y poderes místicos tenía la particularidad de atraer a los reptiles, a donde sea que fuera estos le rodeaban, como si estuvieran ahí para protegerlo. Después de 5 horas de camino, llegamos hasta casa de Don Santana. Para entonces, ya ni siquiera era capaz de moverme o de retener la cantidad de oxígeno suficiente, pues llegué allá asfixiándome en sentido literal. Lo que más recuerdo de esta parte, dada mi condición, fue que el chamán Santana puso sus manos en mi cabeza y cerró los ojos. Entonces, sin la necesidad de que le mencionaran lo que me sucedió, éste lo pudo saber. Con mucho coraje, lo oí decir que aquello que me hicieron simplemente no tenía nombre. Para cuando me llevaron al cuarto en donde éste sanaba a las personas, ya no tenía suficiente conciencia sobre lo que estaba pasando. Pues, lo único que lograba era sentir el mal en mi interior, consumiéndome. Mientras que oía a Don Santana hablar en lenguas y exclamar palabras en otro dialecto, sentía como mis órganos eran arrancados y después reemplazados por otros en un corto periodo de tiempo. Y por increíble que parezca, esto último que digo es verdad y las pruebas incluso se encuentran en Internet. Existen personas con el poder de materializar órganos para podérselos trasplantar a los más enfermos. Después de sentir que me arrancaban gran parte del interior, llegó el momento en que lo único que podía sentir eran extrañas partes de carne fría y cruda siendo insertadas a mi cuerpo. De la profunda curación que me llevaron a cabo no supe más hasta que volví a despertar en la mañana del 15 de febrero. Continuábamos en casa del chamán Santana. Al verme despertar, me preguntó si me sentía bien. Y a decir verdad, me sentía incluso mejor de lo que estaba antes de enfermar. El chamán me explicó que mi caso había sido uno de los trabajos más completos de su historia. Entonces, trajo una gran bandeja a la cama en la cual ahora estaba. En dicho lugar, se hallaban todos mis órganos afectados, con colores grisáceos y cubiertos por cosas como cabellos y sangre que no me pertenecía. El noble y sabio hombre me aclaró que aún iba a ser necesario que pasara por lo menos una semana de reposo adentro de su casa. En lo personal, más allá de solo sentirme sumamente agradecido, me quedé impactado con la forma en que un solo hombre consiguió salvarme la vida ante el castigo del caníbal, algo que ni siquiera los médicos fueron capaces de atender. Pues, gracias a la intervención del chamán Santana, pude salir adelante. Aunque, claro, los problemas del inicio me seguían aguardando en casa. Investigaciones de peritos en mi hogar, intentos de demandas por parte de la familia de Débora y perdurar en la pelea por lograr que Valeria nunca saliera de la cárcel. A pesar de que me salvaron la vida, no consideraría aquel final como uno feliz, pero sí como uno milagroso. En este 2024, las fechas se acomodarán de la misma manera. San Valentín caerá en miércoles de cenizas, por lo que será imposible el no llegar a recordar aquellos eventos bizarros que enfrenté en 2018. Espero que nadie más tenga la desgracia de sufrir algo como lo que les acabo de contar. Un buen consejo si les doy, asegúrense de que la carne que ingieren sea de un animal, o de lo contrario, su cuerpo se los hará saber.
Creería que una advertencia como esta no es necesaria de hacer, mas, después de todo lo que he sufrido, me atreveré a hacerla. Nunca te comas a alguien a quien amas o que alguna vez amaste. Olor a muerte. Los muertos que quedan con cuentas por arreglar siempre vuelven para emparejarse con los vivos. Ten cuidado de hacer enojar a alguien en agonía o de traicionar su confianza durante sus últimos días, pues la venganza de un muerto pesa mucho más que la de alguien vivo. Reinaldo Orozco era un viejo de 86 años, el cual tuvo un hijo y una hija, con un matrimonio que terminó en divorcio a los 20 años de relación. Pese a aquel fracaso amoroso, el señor se enredó en un segundo romance con una vecina de nombre Marcia. Parecía que las cosas brillaban más que nunca dentro de ese amor, hasta que la demencia se cruzó en la vida de Reinaldo, instalándose como el peor de sus males y castigos, un depredador voraz. Al ver la constante decadencia en que estaba cayendo su pareja, Marcia decidió continuar con su vida y dejar al señor Orozco al cuidado de su hijo mayor, Andrés. A 2 años de haber sido diagnosticado, Reinaldo se convirtió más en enfermedad que en hombre. Pues pocas veces sabía diferenciar lo real de lo irreal. Y su percepción de la vida era distorsionada, mientras veía escenarios inexistentes, su cerebro lo hacía olvidar a las personas que sí existían. Pero a pesar del difícil y laborioso estilo de vida que conllevaba el cuidar al señor Orozco, su único hijo varón supo cómo arreglárselas para juntos darle frente a aquella prueba. De día y de noche, Andrés le cambiaba el pañal a su padre cuantas veces resultara necesario. Además, en la casa tenía colocadas alarmas, las cuales sonaban para recordar la hora de sus medicinas. A pesar de que todo parecía estar en orden, llegó un momento en que la pensión mensual del señor Orozco no fue suficiente para cubrir el gasto de sus necesidades. Después de tanto buscar y preguntar, Andrés no pudo encontrar ningún trabajo que le permitiera mantenerse en casa con su padre, y en donde la quincena no fuera menor a 1,000 pesos. Presionado por brindarle algo mejor a su viejo, optó por enredarse en negocios turbios, en los cuales el dinero llegaba a sus manos a montones. Durante 1 año completo, Andrés fue capaz de brindarle a su padre la vida de rey que tenía pensada. Ya que el dinero provenía del delito, los miles que ganaba los solía guardar entre las páginas de los libros de casa y no en el banco. Sin saberlo, Andrés comenzó a llamar la atención de las autoridades y, más pronto que tarde, el dinero terminó confiscado y su derecho a la libertad acabó tras las rejas. A falta del hijo mayor, la siguiente persona que fue seleccionada para el cuidado del señor Orozco fue su segunda hija, Marta. Marta vivía como madre soltera de Horacio, un chico indiferente, de preparatoria. Ambos vivían en un espacio plagado de pobreza y delincuencia, manteniéndose apenas duras con lo que Marta lograba conseguir como mesera de una fonda cercana. Tan pronto como se declaró la condena de Andrés, Reinaldo fue trasladado a casa de su hija. Aunque en ningún momento estuvo de acuerdo, Marta recibió a su padre en casa, entre gestos de rechazo y expresiones de inconformidad. Tanto ella como Horacio odiaban el hecho de tener que cuidar de alguien mayor, siendo que apenas si conseguían cuidarse a sí mismos. Desde la primera tarde en que Reinaldo se sentó a comer con ellos, lo que más recibió fue desprecio y un trato denigrante. Marta le miraba con asco, a la par en que le levantaba la voz, para gritarle que solo era un viejo, próximo a ser alimento para gusanos. En casa de Marta, todo resultó ser opuesto a como era con Andrés. Si de suerte le cambiaban el pañal, era entre más reclamos y humillaciones. Allí se les olvidaba controlarle la medicación y en lugar de cumplir con los horarios, en una sola toma le daban todo lo que debía ser repartido a lo largo del día. 1 semana con su padre fue suficiente para que Marta deseara echarlo de la casa. Y aunque él nunca le dio una razón válida para merecer su rencor, ella deseaba verlo morir, más que otra cosa en el mundo. Noche tras noche,
Reinaldo oía a su hija decir que el tenerlo en casa era como cargar una cruz las 24 horas del día. A pesar de lo avanzada que estaba la demencia, el señor Orozco atravesaba por pequeños destellos de lucidez. Durante dichos minutos sentía cómo sus emociones se hacían trizas, por lo que la tristeza por ser denigrado terminaba por formarle un nudo en la garganta que ni siquiera le permitía respirar. Con la nueva presencia de Reinaldo, las primeras semanas transcurrieron con lentitud y hostilidad en la casa. Sabiendo que no había persona que se entrometiera en los cuidados del señor, Marta incluyó castigos en su rutina con tal de arrastrar a su padre al punto de odiar la vida. Si Reinaldo se despertaba hablando solo en la noche, Marta le metía calcetines en la boca para hacerlo callar. También, cuando por accidente a este le ganaba en el pañal, ella lo limpiaba con agua helada, solo para contemplar su rostro de sufrimiento. A un mes de la llegada de su padre, Marta pasó a cobrarlo de la pensión. Después, apenas entró a la casa, le mostró los billetes a Reinaldo, mientras se burlaba en su cara, y le decía que todo el dinero lo iría a gastar en cigarros y alcohol. Durante la tarde, tal y como dijo su amenaza, Marta llevó a la casa botellas de tequila y cajetillas de las más costosas. Y sin mínimo rastro de decencia, invitó a su hijo a que fumara con ella. Mientras que mantenían una conversación sobre los escasos planes a futuro, los dos se dedicaron a echar humo en la cara de Reinaldo. Ante las actitudes apáticas de su hijo, Marta le dio el consejo de abusar de los demás en todas las formas que le fuesen necesarias hasta haber conseguido escalar sobre los otros y alcanzar sus propios objetivos. Pues su percepción de la vida era tan retorcida, que incluso le dijo a Horacio que era válido caminar sobre la integridad de la familia. A partir del tercer mes en casa de Marta, los verdaderos cuidados hacia el señor Reinaldo dejaron de existir. Cuando el creciente fastidio de Marta rozó los límites, ésta terminó por dejar a su padre abandonado en una de las habitaciones, amarrado a la cama. Ahora Reinaldo comía solo cuando su hija lo decidía, su pañal era cambiado cada tercer día, y el beber agua dejó de ser un derecho, y se convirtió en una clase de condicionamiento. Una tarde en que Marta se dignó a entrar a la habitación para ver a su padre, lo encontró inmóvil, con la boca reseca y la vista perdida, parecía que se estaba ahogando, y suplicaba por ayuda. Por un instante, Marta pensó en dejarlo en ese estado, para por fin verle morir. Y a pesar de ello, terminó por llamar al número de emergencias, tan solo por el interés de seguir cobrándolo de la pensión. Cuando el señor Reinaldo fue ingresado a emergencias, lo recibieron bajo un severo estado de deshidratación, en conjunto con una anemia grave. Durante el segundo día de hospitalización, su antigua pareja lo fue a visitar, expresando apoyo hacia Marta. Sin saber que se estaba acercando al principal agresor de Reinaldo, Marcia cometió el error de contarle a Marta un secreto acerca de su padre. Con la intención de aminorar las supuestas preocupaciones de la mujer, Marcia le confesó a Marta que, desde años atrás, el señor Orozco le había dejado asignada una tercera parte de sus bienes, todas firmadas bajo testamento. Ante la aclaración, Marta no sintió la mínima sorpresa, pensando que su padre tenía poco por ofrecer. Sin embargo, cuando ella le preguntó a Marcia sobre el estimado de dichos bienes, la señora le habló sobre una reserva de ahorro secreta, destinada a ella, por ser la más necesitada de sus dos hijos. Platicando más a fondo, se enteró que dicha cantidad rondaba cerca de los 80,000 pesos. Si bien no se trataba de millones, Marta se sintió eufórica de imaginarse en posesión de todo ese dinero. Tan pronto como Reinaldo fue dado de alta, su hija comenzó a hacerse de ideas enfermas en la mente. En silencio, ideó un plan despiadado, el cual involucraba el asesinato de su propio padre. Pensó en estrategias para pasar desapercibida y en una libreta apuntó una lista de los deseos que quería llevar a cabo con el dinero, en cuanto éste estuviera en sus manos. Gustosa por la abundancia que le aguardaba, Marta mejoró su atención hacia su padre, sabiendo que su final estaba cada vez más cerca.
Entre sonrisas llenas de perversidad, le daba de comer en la boca, mientras le decía que pronto llegaría al lugar en que merecía estar, dentro de un ataúd, sepultado bajo tierra. A poco de concretar la parte más importante del plan, Marta condujo hacia la cárcel para hacer una visita a su hermano y burlarse de su falta de libertad. Desde que ella entró, Andrés notó en ella una actitud más altanera de la acostumbrada. Pues solo con verla a los ojos, supo que su padre corría peligro. Cuando éste le preguntó qué es lo que tramaba, ella solo le respondió que Reinaldo pronto se iría a descansar. La visita terminó con un fuerte intercambio de palabras en el que Andrés contenía las lágrimas mientras su hermana reía. De vuelta a la casa, Marta siguió fantaseado con los 80,000, imaginando que pronto se iría de viaje a la playa. Ya al caer la madrugada, Marta se adentró en silencio a la habitación donde dormía su padre. De manera detenida, tomó la almohada más robusta y gruesa de la cama. El señor Orozco abrió los ojos de forma súbita, como si hubiese tenido conocimiento de las intenciones de su hija. Con una larga sonrisa y un tono cruel, Marta le susurró al oído que pronto estaría más podrido que la carne bajo el sol, oliendo a muerto y con un corazón paralizado. Dicho eso, la mujer se convirtió en una bestia. Para evitar que Reinaldo pudiera defenderse, ésta se sentó encima de él mientras presionaba la almohada contra la cara de su padre. El hombre trató de patalear y también de gritar, pero sus intentos fueron inútiles contra la fuerza de su hija de 80 kilos. Después de casi 3 minutos de agonía, el señor Orozco se desvaneció y su corazón dejó de latir. En cuanto Marta verificó que, en efecto, había muerto, salió de la habitación entre pasos apresurados y escondió la almohada en uno de los armarios. A la mañana siguiente, Marta actuó consternada frente a su hijo, aparentando desconcierto. Horacio sospechó desde el primer momento, y, aun con ello, no fue algo que le escandalizara o representara una pérdida significativa. Las pocas personas que asistieron al entierro compadecieron a Marta, llenos de pesar. Como si se tratara de un juego, la mujer lloró sin parar, gritando que se sentía destrozada. Mientras que por fuera aparentaba dolor, por dentro se regocijaba, emocionada por recibir su herencia. Pasado el entierro, se acordó que el testamento se abriría en el lapso de un mes. Aunque la cantidad de tiempo por esperar no era la más larga, Marta sintió que esos 30 días serían una eternidad. Una vez que el señor Orozco quedó fuera de la casa, su hija se dedicó a desechar sus pertenencias, gustosa por haber terminado con la época de dar asilo a un viejo. Una tarde, mientras que ésta se dirigía al camión de la basura, con bolsas llenas de la ropa de Reinaldo, percibió de cerca un insoportable olor a muerto. Marta se detuvo durante unos segundos, mirando alrededor, sin encontrar el causante a semejante peste. Al entrar de nuevo a la casa, el aroma no se redujo, sino que se intensificó. Envuelta en la confusión, se puso a buscar rastros de algún animal muerto. Por lo fuerte que era el olor, pensó que se trataba de algún animal de gran tamaño. Al final, por mucho que se la pasó buscando, nada consiguió hallar. Al día siguiente, Marta salió al centro comercial en busca de algún aromatizante fuerte que pudiera acabar con el horrible olor. Antes de subir al auto con las bolsas de las compras, de nueva cuenta percibió ese olor fétido e insoportable. A lo largo de la tarde, descubrió que este no solo se concentraba en su casa, sino que la perseguía a donde fuera. Por extraño y desagradable que le pareció aquel fenómeno, se obligó a resistir las náuseas hasta encontrar el causante. Durante la noche, antes de irse a dormir, Marta permaneció más de 1 hora dentro de la ducha, exagerando en la cantidad de champú y jabón, por creer que la causa del olor se encontraba en ella. Y de manera súbita, algo empezó a golpear desde afuera la pequeña ventana del baño, pues era como si alguien insistiese en golpear cada vez con mayor fuerza. Por lo que Marta salió del baño, aterrada.
Luego de vestirse rápidamente, le pidió a su hijo que la acompañara a dar un vistazo afuera, pues estaba convencida de que alguien merodeaba por los alrededores. A pesar de que ambos salieron con cuchillos en mano, no encontraron ni animal ni persona cerca de la casa. Para calmar los nervios provocados por los golpes en el baño, Marta se sentó sola en el comedor a beber vodka y tequila durante 2 horas. En el momento en que el mareo le hizo perder la coordinación, se marchó a dormir, cerrando las cortinas del cuarto. A mitad de la madrugada, soñó que el cadáver de su padre la observaba desde afuera de la ventana. El sueño se sintió lo bastante real. Acostada en la cama y con el aliento a alcohol, veía a Reinaldo intentar abrir dicha ventana. Luego de lograrlo, este asomaba su cabeza al interior del cuarto, volteando de un lado a otro hasta encontrar a su hija en la obscuridad. Con un gesto que reflejaba rabia, metía la mitad de su cuerpo a la habitación y con las manos en alto, trataba de agarrar el cabello de su hija. Marta se sentó y empezó a gritar, aterrorizada. En cuanto Horacio entró a la habitación para ver qué estaba sucediendo, Marta corrió a él y le habló de su pesadilla. Marta le aseguró que había visto a Reinaldo, tratando de entrar por la ventana. De pronto, ambos se estremecieron, pues vieron que la ventana se encontraba abierta, igual que en el sueño. Horacio trató de darle una explicación congruente al suceso y terminó por culpar a su madre y su estado de ebriedad. Desde que amaneció, Marta mantuvo el pensamiento de que lo ocurrido en la noche había sucedido en verdad. Sin embargo, no existía una explicación y ni siquiera era posible algo como eso. Pensar en que su padre andaba por ahí, vigilándola de cerca, aguardando su turno de cobrar venganza. La posibilidad resultaba absurda, ya que carecía de razón. Cumpliendo una semana del asesinato de Reinaldo, los sucesos sin explicación se siguieron presentando. Marta recordó lo que estaba haciendo hace una semana, a esa hora exacta, recordaba la presión puesta en la almohada y los pataleos de su padre. Con la puerta del cuarto cerrada y la vista a obscuras, se puso a revivir tanto a las mejores como las peores experiencias que vivió al lado de él. Revivió las risas, pero también los regaños, aún sin sentirse culpable. Mientras que seguía viajando en las memorias, un sonido conocido interrumpió el silencio de la casa. Ella lo reconoció enseguida, pues la trasladó a su infancia. El ruido proveniente del pasillo era el de los zapatos que el señor Orozco acostumbraba a usar en sus mejores días. Detrás de la puerta se le escuchaba ir y venir, constantemente, como si estuviese caminando de un lado a otro. Ni Marta ni Horacio tuvieron el valor suficiente para salir de sus habitaciones y averiguar qué ocasionaba el sonido de aquel molesto andar. Pero Marta estaba segura de que era su padre, queriéndola intimidar. Y aunque no podía darle una explicación, sabía que el hombre se encontraba en casa de alguna u otra manera. Y de pronto, se oyó como si alguien entrara al cuarto en donde Reinaldo murió. Ese alguien, o ese algo, empezó a saltar sobre la cama, cada vez con mayor insistencia, queriendo llamar la atención. Pero Horacio no pudo soportar ni las dudas ni el rechinar de la cama, por lo que salió de su cuarto con una navaja. Al abrir la puerta del otro cuarto, no encontró a nadie, mas la ventana había quedado abierta, como si el culpable al escándalo hubiese escapado. Y al día siguiente, la casa se llenó de moscas y larvas, como si alrededor mantuvieran ocultos cientos de cadáveres. La peste alcanzó un punto insoportable que los hacía tener náuseas. Llenándose de cobardía, decidieron sellar cada entrada y bloquear las ventanas. Dado el terror de la madrugada anterior, dejaron las luces de toda la casa encendidas, las del patio, la cocina, las recámaras y también la del baño. A lo largo de la noche, las moscas se continuaron multiplicando, como si emergieran del interior de la casa y no de sus afueras. Durante 2 horas, Marta intentó dormir, sin conseguirlo.
pues el aroma fétido le revolvió tanto el estómago que se tuvo que levantar a vomitar cerca de las 2 de la madrugada. De rodillas frente al retrete, asumió que todos los eventos extraños eran un castigo enviado por su padre. Y solo hasta ese momento, tuvo arrepentimiento por las torturas que le hizo sufrir. En cuanto ésta salió del baño, moribunda y con los labios resecos, Horacio la llamó desde su habitación. El joven tenía la cara pálida. Al preguntarle el motivo de su mal estado, Horacio le insistió a Marta en que había visto a su abuelo, asomándose desde afuera de la ventana. De la impresión, ella se negó a creerle, a pesar de que, muy en el fondo, sabía que su hijo le estaba diciendo la verdad. A pocos segundos, cada rincón de la casa se quedó a obscuras, pues, de manera repentina se les fue la luz. El terror dejó a Marta sin poderse mover. Por lo que Horacio tuvo que dejarla sola para ir en busca de alguna linterna. Y en cuanto su hijo salió de la habitación, el teléfono de la casa comenzó a timbrar. Ambos cayeron en pánico, puesto que era imposible recibir llamadas cuando no había nada de electricidad en la casa. Llenos de cobardía, se limitaron a oír el tono de llamada sin atreverse a contestar. Pero por más resistencia que mostraron, el teléfono continuó sonando, cada vez con mayor insistencia. Marta caminó por la oscuridad del pasillo, hasta que finalmente llegó al teléfono. Consternada, levantó la bocina y le preguntó a la persona del otro lado quién era. La risa de su padre se escuchó a gran volumen, armando un escándalo. Marta no paraba de decir que aquello era imposible. En medio del shock, la voz de Reinaldo le contestó que, definitivamente, sí era posible. Antes de colgar, con una voz ronca y molesta, pronunció desde donde estaba. ¿Sientes eso, hija? Es el olor a muerte. De tanto horror, Marta se desvaneció, dejando caer el celular junto a ella. Cuando Horacio la hizo reaccionar, la luz había vuelto, aunque las moscas y la peste permanecían. Y al ver a su madre abrir los ojos, Horacio le preguntó si creía en los zombis. Marta no supo qué responder, lo único que sabía era que su propio padre la estaba acechando. A la mañana siguiente, otra llamada entró al teléfono de la casa, eran los encargados del cementerio, en el cual fue enterrado Reinaldo. Demostrando pena, hablaron en voz temblorosa, para informarle a Marta que la tumba de su padre había sido allanada y no quedaban rastros de su cuerpo. Para soportar la enorme ansiedad, Marta tomó vasos completos de ron antes de dirigirse al panteón. Al llegar, por más que buscó recibir atención, parecía que el lugar se hallaba solo. Pensó que, quizás, los empleados estaban en su hora de comer. Entre su estado que la hacía desvariar, tuvo el impulso de entrar al panteón sin avisar ni aguardar a que alguien se presentara. Durante unos minutos, caminó en busca de la tumba de su padre, inquieta por imaginar lo que le podría esperar. Conforme más se aproximaba, mayor se hacía la peste a cadáver. Nerviosa, miró a su alrededor, creyendo que alguien o algo la perseguía. Sin embargo, no encontró nada. Faltando poco para llegar, se quiso convencer de que todos los sucesos inexplicables de los últimos días habían sido fabricados por su imaginación. Pensó que, lo más seguro, era que llegaría a la tumba de su padre y ésta estaría en perfecto estado. De frente, a la lápida marcada con el nombre de Reinaldo, encontró un agujero enorme en la tierra, en donde el ataúd de su padre se encontraba abierto. Por lo que en ese instante, Marta quiso salir huyendo, pero, al voltear a la dirección contraria, chocó de frente contra Reinaldo, quien había mantenido de pie, observándola hasta encontrar el momento oportuno. Ella gritó por auxilio, mientras le suplicaba a Reinaldo que no le hiciera daño. El señor Orozco la sujetó con toda su fuerza del cuello, presionando sus dedos para hacerla perder la respiración. Luego de que su piel se tornase de un color morado, Marta cayó a sus pies, muerta.
Cuando los encargados del panteón regresaron al lugar, encontraron a la mujer adentro del ataúd, rodeada de moscas. Por mucho que trataron de buscar y de investigar, continuaron sin dar con los rastros de Reinaldo. Lo que nadie sabía era que ahora planeaba su siguiente venganza, teniendo a su nieto Horacio como siguiente objetivo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.